¿Qué edad debe de tener el niño para que nosotros empecemos a hablar con el niño sobre la apraxia? Voy a descomponer mi respuesta en varias partes. Primero, yo diría que depende mucho de la madurez de cada niño, ¿no? Eh, Cuando lo abordemos, hay que abordarlo de una manera transparente, honesta y sobre todo que sienta mucho apoyo de nuestra parte y comunicárselo de manera muy positiva para que sienta que entre todos vamos a resolver este problema, ¿no? Eh, Ahora bien, bajo mi experiencia o bajo nuestra experiencia como padres, nuestro hijo Alonso nos comentó algunos años después del hecho que él cuando tenía casi 4 años, él ya sabía que tenía un tema del habla y que era diferente a los demás, pero no sabía lo que tenía y se empezaba a frustrar. Entonces yo diría que entre 3 y 4 años es una edad adecuada, aunque debería decir cuanto antes mejor, porque nunca sabemos si él ya tiene la capacidad completa de entendernos y es mejor hacerlo cuanto antes eh, para que él entienda lo que le está sucediendo y así sepa que va a tener que trabajar con los terapeutas del habla para poder empezar a hablar, ¿no? Por último, yo diría que hay que explicarles que todos somos diferentes. Cada quien tiene muchas diferencias a los demás, ¿no? Y que por ello no debe de sentirse él ni menos ni avergonzado de no poder hablar como los demás. Que tarde o temprano va a solucionar ese apoyo y los padres y los terapeutas vamos a estar ahí para ayudarle a llegar a ese punto. Este tema de mi sobrina se le explicó a mi hija de 13 años cuando mi hija tenía 6 7 años, pero lo podemos explicar desde niños chiquitos. Simplemente les está costando porque su cerebro manda una orden y a ellos les cuesta hablar, pero lo van a lograr con amor y con paciencia, todo se logra. A través de las terapias van a lograrlo, solo que todos tenemos diferentes caminos. ¿Qué le puedo decir a nuestros niños para que se sientan positivos acerca de tener apraxia del habla infantil? Esta es una difícil porque depende de la edad del niño. Yo me he asegurado desde que sea chiquita de dejarle saber que todos somos diferentes y todos tenemos superpoderes. El de ella es muy, muy especial porque el que hablar sea un poco más difícil para ella significa que es una excelente persona escuchando, porque hay un dicho muy común que dice, por algo tenemos una boca pero dos oídos, y es más importante saber escuchar y pensar antes de hablar. Y a ella eso se le da natural debido a la praxia del habla infantil. El resto de nosotros tenemos que trabajar muy, muy, muy duro para escuchar mejor a nuestras personas alrededor, a las personas de nuestro alrededor. Entonces le digo que ella tiene uno de los mejores superpoderes y una de las cosas que le cuesta a la mayoría de personas aprender. Si tú tienes que explicarle a tu hijo o a tu hija que la apraxia del habla es algo que puede mejorarse, ¿cierto? Que todos tenemos habilidades distintas y que ustedes entienden que él o ella sabe lo que quiere decir y que son inteligentes. Les haría entender y les haría ver videos de otras personas que han podido sobrepasar la apraxia del habla. Y si uno puede ver los videos, yo sé que Apraxia Kids tiene muchos videos de niños que ya son adultos y que han podido desarrollar habilidades de lenguaje muy buenas y han podido desarrollar su vida, ir a la universidad y estudiar. Todo también depende de cuál sea la edad de tu hijo o de tu hija y cuánto le quieras explicar. Pero ver otras personas o conocer otras personas que tienen niños con dificultades para hablar, explicarles a ellos que es una cosa que se puede trabajar y que es como practicar basquetbol o practicar un instrumento. Es solamente poder practicar la coordinación de esos movimientos y que puede trabajarse con su terapista del habla para poder mejorar.
que se le dice a los hermanitos o hermanitas, o tal vez son grandes, sobre CAS, o apraxia del habla infantil. Yo lo tomo como una oportunidad para crear conciencia y oportunidad de crecimiento. La mía en particular es más pequeña, entonces es un poco más difícil porque hace preguntas fuera de tiempo de, ¿por qué mi hermana se está tardando? ¿Por qué repite? Y no lo hace con ninguna maldad de intención, simplemente tiene un poco más de acelere. Entonces usamos la hora de dormir para leer, los libros son geniales, discutimos la historia para remover a la hermana de la historia y ver qué responde ella de los retos que tienen los niños del cuento. Y luego cuando lo dice a su hermana, es una oportunidad para que su propia hermana se defienda y explique ella misma en sus propias palabras por qué se tarda en hablar o por qué ciertas cosas son difíciles. Y pues todo es un continuo crecimiento para poder seguir apoyando el desarrollo de humanos bondadosos, pacientes, nobles y empáticos. Todavía no tengo ni idea cómo resolver esta, porque es todavía chiquita, pero seguimos intentando todos los días. Cuando tratamos de explicarle a los hermanos o hermanas de nuestros hijos las habilidades de uno de nuestros chiquitos, a veces puede ser un poquito difícil. Es difícil para un hermano a veces o una hermana entender que uno de los niños tiene más atención en un aspecto u otro. Pero para poderles explicar lo que tiene su hermanito o su hermanita, es de suma importancia que podamos explicarles que ese niño o esa niña sabe lo que quiere decir, que no es que no los estén entendiendo. También es importante decirles que se pueden crear otras formas de comunicación, porque es que hablar no es la única forma de comunicarse. Uno puede usar gestos transparentes. Entonces yo les explicaría, mira, tu hermanito, tu hermanita sabe qué quiere decir, pero no puede coordinar los músculos para decirlo bien. Si tu hijo o tu hija es bueno en algún deporte, les puedes explicar. Así como tú al principio no eras bueno jugando basquetbol y practicaste y te volviste muy ágil jugando basquetbol, tu hermano no es bueno hablando, pero puede practicar y va a volverse cada vez mejor. También es bueno darles a ellos el rol de ayudantes. Muchas veces los niños les encanta ayudar a las otras personas. Entonces explicarles que deben usar palabras cortas dependiendo de cuál sea la palabra o en qué estado del desarrollo de su lenguaje o del habla esté su hijo, pero es importante decirles que es importante que su hermanito o su hermanita los mire a la boca, que copien los movimientos, que hablen de pronto un poquito más lento y que pueden ayudarles sin que se frustren o lo corrijan o le digan, lo dijiste mal, para que el otro niño que tiene apraxia no se sienta mal. Y también les enseñamos a reforzar cualquier movimiento, cualquier tipo de aproximación a las palabras que su otro chiquito esté haciendo. Entonces, es importante explicarles qué es un problema del movimiento, es importante explicarles que ellos tienen un rol de ayudantes, ¿verdad? Que pueden ser modelos para su hermano o su hermanita para que pueda mejorar su problema del habla.